En Miami, Estados Unidos, en 2024, la física cuántica Gioia perdió el conocimiento y fue llevada al hospital. Lo desconcertante fue que tras una radiografía, los médicos descubrieron un agujero negro en su cavidad torácica. Incapaces de hacer nada, concluyeron que a Gioia le quedaba una semana de vida, por lo que aconsejaron a sus familiares que la llevaran a casa para acompañarla en sus últimos días. A la mañana siguiente, Suoya fue despertada por su hija. Luego el novio de su hija la sacó del hospital en silla de ruedas, y después de que su esposo la llevara de regreso a casa, fue a la editorial para ver a su abogado, visitó a su madre en una residencia de ancianos y conversó con una anciana. Sin embargo, ante todo esto, Gioia solo mostraba una sonrisa, como si fuera una espectadora, porque guardaba en su corazón un secreto que no le había contado a nadie, con la ayuda de unas misteriosas pastillas. Gioia ya había vivido innumerables veces la misma semana de su vida, y en un abrir y cerrar de ojos llegó el último día. Su familia, para hacerla feliz, le celebró anticipadamente sus 55 cumpleaños. Su esposo se levantó para ir a buscar un regalo misterioso, pero justo en ese momento, la nariz de Gioia comenzó a sangrar. Ella acostumbrada a esto, así que fue sola al baño, tomó una pastilla y al volver a abrir los ojos, se encontró de nuevo en la habitación del hospital una semana atrás. Atrapada en un bucle temporal, algo increíble, al conocer de antemano cada suceso, Gioia solo sentía aburrimiento. Finalmente, al escuchar a la anciana decir las mismas palabras, no soportó más y se levantó, intentando escapar de esa escena. Sin embargo, se topó con una chica que llevaba libros. Gioia se apresuró a ayudarla a recogerlos y para su sorpresa descubrió que entre ellos estaba el libro que ella y su esposo habían escrito juntos. En ese instante se dio cuenta de que algo no estaba bien. Después de haber experimentado el bucle tantas veces, ¿cómo era posible que nunca hubiera visto a esa chica? Así que le preguntó de dónde había conseguido ese libro. La chica no lo ocultó y llevó a Gioia al estudio, presentándose como Paula, estudiante del profesor Handel, quien actualmente investigaba los principios del tiempo en el laboratorio. Estas palabras despertaron de inmediato el interés de Gioia. Con el rápido avance de la tecnología, tal vez ahora podrían averiguar qué estaba ocurriendo realmente con el bucle temporal. También podría aprovechar para eliminar el agujero negro de su cuerpo. Así, cuando el ciclo comenzó, Gioia hizo que su hija y esposo firmaran los documentos, mientras ella se escabullía de la habitación y escapaba del hospital. Tomó un taxi a casa, se cambió, llevó el misterioso frasco de pastillas y se dirigió a casa de Paula. Pero, debido al reinicio del tiempo, Paula no reconocía a Gioia. Así que Gioia tuvo que explicarle su situación y describir la escena en que ambas estaban a punto de encontrarse. Pero esta explicación le pareció fantástica a Paula, quien no le creyó. Incluso puso las manos detrás de la espalda y le pidió a Gioia que adivinara cuántos dedos mostraba. Sin otra opción, Gioia tuvo que repetir el ciclo hasta memorizar sus movimientos y, finalmente, decirle con precisión lo que hacía. Ante esto, aunque Paula estaba muy sorprendida, no tuvo más remedio que creer que realmente había experimentado un bucle temporal. Para investigar los componentes de las pastillas, ambas se dirigieron al laboratorio. En el camino, Paula, intrigada, le preguntó a Gioia si alguna vez había tomado varias pastillas a la vez. Quería ver si así podría regresar a un momento anterior, pero se enteró de que Gioia ya lo había intentado sin resultado. Solo podía volver una semana atrás y debía esperar a que el efecto de la pastilla terminara antes de tomar otra. De lo contrario, no ocurriría nada. Esto dejó a Paula asombrada. ¿Cómo podía existir una pastilla tan increíble? Las dos llegaron al laboratorio de la escuela. Keden abrió la puerta y Paula mostró una expresión incómoda, ya que los equipos estaban cubiertos con sábanas blancas. Evidentemente, el lugar llevaba mucho tiempo abandonado. Paula mintió, pero a Gioia le dio igual. Sacó el frasco de pastillas y se lo describió. La pastilla era subatómica y se regeneraba, lo que impedía su observación convencional. A Paula se le ocurrió: si lo convencional no servía, ¿por qué no algo no convencional? Le pidió a Gioia que esperara en el laboratorio, que él volvería. Pero Gioia pensó que todo era ingenuo. Después de años de investigación sin aclarar el asunto, ¿cómo podía depositar esperanzas en Paula? Era como aferrarse a cualquier posibilidad. Gioia ya no tenía esperanzas, así que tomó la pastilla y los datos y se preparó para irse. Sin embargo, al salir se topó con un anciano en silla de ruedas. Su antiguo profesor, Duer, al ver a su estudiante, a quien no veía en 30 años, Duer se emocionó y, sin darle opción, insistió en llevar a Gioia a su oficina para ponerse al día. Comentó que aún pudiera trabajar allí a su edad se debía a la recomendación de Mark, el exnovio de Gioia. Pero cuando Duer abrió la puerta, encontró a Paula merodeando dentro. Al cruzar miradas, ambos se quedaron atónitos. Al principio, Paula balbuceaba, sin saber cómo explicarse. Al ver la situación, Gioia se apresuró a decir que Paula estaba con él. Pero lejos de tranquilizar a Duer, esto solo avivó su enojo.
Se volvió hacia Suoya y empezó a reprenderlo, diciéndole que en su juventud también era así de indisciplinado. Aunque inteligente, era extremadamente perezoso y desperdició todas las oportunidades que él le había brindado. Estas palabras cayeron sobre Suoya como cuchillas, hiriéndolo profundamente. Estas palabras lo avergonzaron tanto que salió huyendo del despacho y luego le confesó a Paula la verdad. Le explicó que pudo ingresar a una universidad prestigiosa porque dependía de las pastillas, memorizando todas las respuestas. Por eso, la supuesta pereza de la que hablaba Duer significaba que Joya no era tan inteligente como ella pensaba. Al ver que Joya estaba desanimada, Paula tampoco sabía cómo consolarla. Así que solo pudo sacar la caja que había robado de la oficina de Duer y le contó a Joya un secreto impactante. Esta caja, que parecía estar vacía, en realidad contenía a un ser humano del tamaño de un nanómetro. No hace mucho, el equipo de Dua logró encoger a una persona, pero no supieron cómo devolverla a su tamaño original, así que la encerraron en la caja y la dejaron a su suerte. Paula colocó un monitor sobre la caja, utilizando el dispositivo de transmisión del traje del nanohumano. Lograron contactar a la otra parte. Mencionaron que con el nanohumano y el detector de partículas, tal vez podrían averiguar la composición de la pastilla. Esto resultó tan novedoso y emocionante a Shuoya que arrojó la pastilla dentro de la caja. Poco después, la pastilla vibró violentamente y el monitor mostró caracteres ilegibles. Paula encendió la computadora y vio cómo los datos aparecían en pantalla, actualizándose sin parar. Ahora comprendían que, tal como había dicho Suoya, la estructura interna de la pastilla estaba cambiando constantemente. Sin embargo, esto no le producía a Suoya la menor emoción, ya que era algo que ella ya sabía desde hacía tiempo. Por la noche, Joya le contó a Paula cómo había encontrado el frasco de pastillas. Tenía solo 12 años cuando lo halló en el césped del patio trasero, y en el frasco resistente estaba escrito su nombre. Joya miró a su alrededor, pero no había nadie, aunque en ese momento escuchó un susurro junto a su oído. Le dijo que en el futuro podría cambiar el mundo. Por eso, Zoya estaba convencida de que lograría descifrar los componentes de la pastilla y Paula también tenía mucha confianza en ella. En los días siguientes, ambas se sumergieron en el laboratorio utilizando todo tipo de métodos para investigar la pastilla. Gracias a su excelente memoria, Yu Yaping podía retomar el progreso de la vez anterior en el menor tiempo posible cada vez que comenzaba un nuevo ciclo. Sin embargo, tras descartar una y otra vez sus teorías y caer repetidamente en cuellos de botella, la paciencia y la pasión de Suya iban disminuyendo poco a poco. Lo que él no sabía era que en realidad Paula no era estudiante del profesor Handel. De hecho, el mismo día en que comenzó el ciclo, ella acababa de solicitar convertirse en asistente de laboratorio. Tras otro fracaso, Joya sintió una profunda sensación de impotencia y le contó a Paula que, justo después de graduarse, había participado junto a su grupo en un proyecto de investigación en el CERN. Allí conoció a los científicos más destacados del mundo y aprovechó la oportunidad para investigar los componentes de la pastilla. Lamentablemente, al final no obtuvo ningún resultado, y además hizo que Zoya se diera cuenta de la diferencia que había entre ella y los genios, por lo que terminó desanimándose y abandonó la investigación, guardando todos sus logros en una caja que entregó a su madre para que la cuidara. Sin embargo, esto le dio una idea a Paula. Tal vez esas investigaciones podrían ser de ayuda, así que, en el siguiente ciclo, ambas fueron directamente al asilo donde vivía la madre de Suoya, pero, aunque revisaron la caja de arriba abajo, Suoya no encontró el informe de investigación de aquellos años. En cambio, encontraron un recorte de prensa sobre su exnovio Mark. Yu ya no pudo evitar sentirse confundida, sin entender por qué su madre había guardado esa cosa. Pero al ver a su madre ya desorientada, también supo que no podría obtener ninguna respuesta. Justo en ese momento, la cuidadora le informó de repente a Juya que su esposo había venido a buscarla hace un momento, lo que hizo que Juya se diera cuenta de golpe de que hacía mucho que no veía a su familia. Salió corriendo a buscarlo, pero le dijeron que su esposo ya se había ido. Al abrir su teléfono, vio que estaba lleno de mensajes ansiosos de él. Esa voz hizo que el corazón de Suya diera un vuelco, y sus pensamientos regresaron a 30 años atrás. En aquel entonces, su esposo, con quien no estaba casada, supo que ella iba a ir a Europa y que en el equipo también estaría Mark, pero no intentó detenerla. Al contrario, animó a Yuya a ir y a cumplir sus sueños junto a esas personas destacadas. Fue por eso que Yuya se dio cuenta de lo importante que era su esposo para ella y eligió pasar su vida a su lado. Y ahora, después de tantas repeticiones, Suya volvió a darse cuenta de la importancia de la familia. Estaba cansada y ya no quería seguir adelante. Pero de repente, Paula le preguntó, ¿alguna vez has pensado en cómo sería todo a tu alrededor si desaparecieras? Esa pregunta sorprendió a Suya, ya que nunca antes lo había considerado. Supuso que tal vez su familia seguiría con sus vidas o que, tras el final del ciclo, el tiempo se detendría. Se podrían copiar innumerables escenarios, pero de cualquier manera ese no era el resultado que Chuya deseaba.
Tras regresar una vez más al laboratorio, ya no pudo resistir más y recalcó que ambas ya habían intentado todas las combinaciones posibles. Tal vez con la tecnología actual, realmente no era posible descubrir los componentes de la pastilla. Además, después de tantos ciclos, la añoranza de Yuya por su familia se hacía cada vez más fuerte, y ahora solo quería estar al lado de su esposo y su hija. Paula no tenía recuerdos de antes, por lo que no podía empatizar con el dolor de Yuya. Solo pensaba que Yuya había desperdiciado sus esfuerzos y, llena de resentimiento, se marchó del laboratorio. Esto hizo que Yuya se sintiera culpable y la persiguiera por iniciativa propia. Paula también le contó la verdadera razón por la que quería ayudarla. Cuando tenía 15 años, sacó el coche de su familia a escondidas para salir a divertirse. La rueda del coche se pinchó con un clavo, pero Paula no se atrevió a decir nada, pensando que sus padres se darían cuenta, pero no fue así. Al final, el coche tuvo un reventón y sus padres murieron. Este hecho se convirtió en el dolor de toda su vida. Solo quería investigar los componentes de la pastilla para poder regresar al pasado y salvar a sus padres. Nunca imaginó que Paula tuviera un pasado tan doloroso. No quería decepcionar a esta pobre chica, así que decidió usar el último método para buscar a Mark, a ver si tenía los datos de investigación de aquel año. Al mismo tiempo, Soya también le confesó a Paula sus propios sentimientos. Una semana después de la muerte de su padre, encontró ese frasco de pastillas y empezó a intentarlo una y otra vez, pero solo podía regresar al día siguiente de la muerte de su padre. Así que en cierto modo ambas son personas del mismo tipo, con remordimientos similares. Mientras hablaban, Soya volvió a sangrar por la nariz. Entendió que este ciclo ya había terminado. Entonces se tomó la pastilla y desapareció dentro de la casa, dejando a Paula sola sentada en el sofá, sin saber qué hacer ante todo aquello. Al volver a abrir los ojos, Soya escapó del hospital como antes, pero esta vez no fue a buscar a Paula, sino que se dirigió directamente a la oficina de Duer y averiguó la dirección de Mark en el portátil de él. Pronto, Soya llegó a la ciudad donde vivía Mark y sus pensamientos volvieron al día en que se vieron por última vez. En ese entonces, Soya llevaba 10 años casada. En la reunión de exalumnos, se encontró con Mark y sacó a relucir la investigación sobre la pastilla, opinando que era un problema irresoluble. Mark nunca había olvidado a Soya, pero entendía que no podrían estar juntos. Al terminar el recuerdo, Soya ya había llegado a la casa de Mark. Nerviosa, llamó a la puerta, pero fue el hijo de Mark quien salió a recibirla. Al preguntar, se enteró de que Mark había fallecido de una enfermedad hacía unos meses. Había dedicado toda su vida a la investigación e incluso en sus últimos días no se rindió. Esto dejó a Soya con sentimientos encontrados y decidió ir a la oficina de Mark. Al revisar las notas sobre el escritorio quedó aún más sorprendida, porque todos eran datos sobre la pastilla. Soya nunca imaginó que Mark había pasado toda su vida ayudándola a buscar una respuesta. Se sentó en el banco a estudiar las notas de Mark, con sentimientos de alegría y amargura en su corazón. Soya podía sentir el resentimiento del hijo de Mark hacia su padre y también imaginar la trágica situación en la que se encontraba Mark al final. De repente, se dio cuenta de que su obsesión por investigar la pastilla y por regresar al pasado quizás no tenía ningún sentido. Solo estaba hiriendo constantemente a las personas a su alrededor. En medio del dolor, el agujero negro en el pecho de Soya comenzó a expandirse. No se atrevió a demorarse, tragó rápidamente la pastilla y comenzó un nuevo ciclo. Esta vez, Soya ya no huyó. Abrazó fuertemente a su hija, se disculpó por haberla descuidado antes, y luego volvió a vivir el proceso familiar de salir del hospital. Pero esta vez, Soya ya no se sintió molesta, sino que empezó a disfrutar del cariño de su familia, porque ya había comprendido que, en esas palabras que parecían aburridas, se escondía un camino de felicidad sumamente valioso. Al pasar por la casa de Paula, una oleada de emociones surgió en el corazón de Soya. Era momento de dejar atrás el pasado y enfrentar el futuro. Al regresar a casa, Soya le preguntó a su esposo, a modo de prueba, si pudieras volver al pasado, ¿qué es lo que más te gustaría cambiar? Pero su esposo no quiso cambiar nada, porque temía perder a Yuya y perder esta vida llena de felicidad. Esa respuesta hizo que Yuya dejara atrás su última obsesión. En los días siguientes vivió junto a su esposo esas experiencias que ya habían compartido incontables veces, y se tumbó en la playa con su familia, jugando y riendo con su hija. Y también cumplió el deseo de su madre llevándola a admirar un legendario rinoceronte. Durante este tiempo, Yuya fue a ver a Paula, y después de explicarle la situación, le entregó a Yaping el cuaderno de notas, porque Suoya sabía que Paula, al igual que ella misma en el pasado, estaba atrapada en la culpa por lo que había sucedido, y solo dándole una esperanza, podría aliviar el dolor en su corazón. La rueda del tiempo seguía avanzando. El impacto que Yuya había causado en los demás se desvaneció,
Pero solo Paula encontró un nuevo propósito y comenzó a investigar las píldoras junto con aquel nano humano. Muy pronto llegó el último día. Como de costumbre, la familia celebró anticipadamente el cumpleaños de Suoya y ella fingió no saber nada, mostrando una sonrisa de alegría. En ese momento, su hija de repente sacó un regalo. Al abrir el paquete, descubrieron que dentro había una ecografía de un recién nacido, lo que significaba que su hija iba a tener un bebé. Aprovechando el momento, la hija expresó que planeaba llamar a su hijo Suoya. Suoya se sintió abrumada por las emociones, porque ese era el mejor regalo que había recibido. En ese instante, la vida se transmitía. De repente, Suoya se dio cuenta de que nunca antes había experimentado algo así. Mientras la alegría aún no se desvanecía de su corazón, de pronto comenzó a sangrarle la nariz. Yuya comprendió que su vida había llegado al final. Le expresó su amor a su esposo y compartió sus esperanzas con su hija. Finalmente, el tiempo se detuvo y Suoya fue devorada por el agujero negro, pero no desapareció, sino que regresó muchos años atrás, observando a su yo infantil recoger un frasco de medicinas. Suoya se inclinó suavemente y al oído de aquella joven inocente le susurró: «Tú vas a cambiar el mundo». Fin de la historia.